La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán. Les saludamos en el amor del Señor y también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos una vez más a este, pues he dicho culto, pero realmente a este tema familiar. Le pido que me acompañe, hagamos una oración y pongamos nuestras vidas delante de Dios para que así oremos, para que en esta tarde su palabra sea de bendición a nuestros corazones y también bendiga a su siervo que va a estar hoy con nosotros considerando el tema de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por ese grande amor, Señor, que nos das y que confiamos nuestros corazones a ti, Padre Celestial, y por eso acudimos siempre por la fe y por este medio de gracia, por aquel Espíritu que habita en nuestros corazones, Señor, para recibir de ti bendición y vida eterna, y además también para recibir luz, luz con tu palabra, Señor, para que sea de bendición y de victoria a los corazones, Señor, y en los hogares, Señor, de tu pueblo. Bendice, Señor, la vida de tu Hijo, nuestro hermano Abimelech, guíale, Padre Santísimo, y guárdanos y sea de bendición, Señor, tu palabra a nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como dije ya, nuestro hermano Abimelech Gómez Núñez, quien es estudiante del Instituto Teológico San Pablo, Campus Tecomán, y además ministra en la iglesia Plan de Dios, ahí en Plan de Zapote, a quien recibimos y saludamos en el amor del Señor. Hermano Abimelech, bienvenido. Muchas gracias, hermano Hernán. Los saludo con mucho gusto en el amor del Señor Jesucristo y a todos nuestros hermanos que tienen la oportunidad de sintonizarnos en estos temas familiares. Vamos a considerar en esta tarde, en este momento, nuestro tema que corresponde a este día, a esta semana. Y considerando nuestro tema general que hemos venido tratando, los modelos bíblicos familiares, y como tema específico de este día, ¿qué es la vida victoriosa realmente? En su segunda parte. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 6, versículo 24, pasaje que tomaremos como base para la consideración de este tema. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, San Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, tomando este pasaje bíblico como base, encontramos una verdad bíblica, la cual nos dice que la palabra de Dios nos enseña que Cristo debe reinar en nuestro ser y en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y encontramos una verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos enseña la imposibilidad de la dualidad en nuestra vida. Si la permitimos, nuestra vida personal y familiar será una derrota. La palabra dualidad, de acuerdo al diccionario, nos dice que es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una persona. De ahí que el Señor, hermano, nos dice que toda dualidad en nuestra vida no la debemos permitir, ya que si la permitimos, bueno, pues nuestra vida será una derrota. Y como parte introductoria, solamente mencionar un poco acerca de lo que se consideró en el tema anterior, en la primera parte de lo que es la vida victoriosa realmente. Encontramos que todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo y que debemos entregarle al Señor todo nuestro ser, no solamente una parte o una área solamente, sino que al Señor debemos entregarle todo nuestro ser completamente para que de esa manera seamos guardados, irreprensibles, hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, el Señor no debe reinar en nuestros corazones a medias, no debe reinar en nosotros a medias, sino que debe reinar completamente y toda nuestra vida, todo nuestro ser debe estar rendida al Señor para que de esa manera podamos vivir una vida victoriosa realmente. En nuestro primer punto encontramos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no le agrada la dualidad, no le agrada que le adoremos a Él y que al mismo tiempo adoremos a otros dioses. Y en esto podemos considerar que no hay una vida victoriosa en nosotros, en nuestra familia, si somos cristianos solamente en el templo. Si somos cristianos dentro del templo, nos comportamos como hijos de Dios solamente cuando estamos dentro del templo con nuestros hermanos, pero allá afuera, en el exterior, con la sociedad, incluso con nuestra familia, si actuamos con fines de lucro, pues no estamos viviendo una vida victoriosa en nosotros y no podemos ser llamados cristianos victoriosos porque precisamente estamos sirviendo a otros dioses. Estamos dando lugar a cosas que no le agradan a nuestro Dios. Y un ejemplo lo encontramos en el libro del profeta Amós, en su capítulo 8, versículos del 4 al 6. Nos dice así la palabra de Dios: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo? Vemos cómo aquí la palabra de Dios está exhortando a aquellos que actúan con fines lucrosos. Y esto encontramos ejemplo en este pasaje, donde dice que en aquel tiempo pues subían el precio, falseaban con engaño la balanza, y esto es algo injusto, que estamos actuando con injusticia y con deshonestidad, lo cual definitivamente no es algo que le agrada al Señor. En la vida victoriosa nosotros practicamos la justicia y la honestidad, no solamente dentro del seno familiar, sino que también en el exterior, con la sociedad, a donde quiera que vamos, con los que nos relacionamos. Bueno, pues es necesario que practiquemos la justicia y la honestidad para que de esa manera estemos viviendo en una vida victoriosa. La palabra de Dios dice también en Miqueas capítulo 6, versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Sí, ahí está la justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vemos pues aquí en este pasaje que leímos la importancia de practicar la justicia y efectivamente la honestidad como hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo es el que produce en cada uno de nosotros
la plenitud de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 3, versículos 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De ahí la importancia de que seamos llenos del Señor Jesucristo, que nuestro ser esté entregado al Señor completamente, para que en Él estemos plenos. Y todos estos principios bíblicos que debe haber en nuestra vida, bueno, pues debemos también llevarlos a nuestra familia, a los que están cerca de nosotros, para que ellos también puedan vivir una vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Si existe una dualidad en nuestra vida, es decir, si servimos a Dios o adoramos a Dios, pero también seguimos otras prácticas que no le agradan al Señor, es algo indudable, hermanos, que habrá infelicidad en nosotros. Y esto, como un ejemplo claro, lo encontramos en la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, cuando aquel joven rico se acerca con el Señor Jesucristo y le dice al Señor que qué le falta para obtener la vida eterna. Y bueno, el Señor, conociendo perfectamente el corazón de aquel joven, le dice, bueno, pues vende lo que tienes y dale a los pobres. Y como en aquel joven había una dualidad, él de cierta manera quería obtener la vida eterna, pero también en su corazón estaban las riquezas, estaban los tesoros terrenales. Y bueno, pesó más los tesoros que él tenía en esta tierra, de tal manera que dice la palabra de Dios que se puso muy triste, y se fue muy triste porque pues era mucho lo que tenía y su corazón estaba en esos tesoros. Entonces, esa dualidad que puede existir en nosotros nos puede llevar a ser infelices. Y precisamente todo esto, todo conocimiento de la palabra de Dios y al entregar nuestra vida completamente al Señor, es lo que nosotros vamos a llevarle a la enseñanza a nuestra familia, a los que están dentro de nuestro hogar, para la gloria de nuestro Dios. Actualmente vivimos en una sociedad que se encuentra dividida en sí misma. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que la sociedad busca de alguna manera vivir una vida feliz, completa, pero al mismo tiempo pues no se acercan a aquel que se las puede ofrecer, que se las puede dar. Y al practicar todo lo que no le agrada al Señor, pues lleva precisamente a no tener una vida plena en el Señor. Y no solamente esto puede suceder en la sociedad, en el mundo, sino que también en nuestra vida como cristianos. Si no dedicamos nuestra vida al Señor completamente, bueno, pues estaremos, como dice la palabra de Dios, construyendo nuestra casa, nuestra familia, sobre la arena, sobre un cimiento débil. Dice en Mateo 7:26 que aquel que oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que funda su casa sobre la arena, y cuando vienen los ríos, los vientos, bueno, pues es grande su ruina. Eso sucede cuando no entregamos completamente nuestra vida
al Señor, nuestra adoración al Señor, y decidimos desviarnos y realizar prácticas contrarias a la Escritura. Esta es una muy mala decisión de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el estar divididos entre agradar al Señor, entre adorar al Señor, pero también en practicar cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Todas las raíces, hermanos, de justicia deben estar arraigadas en el corazón de nuestro Dios. Así como dice en el Salmo capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria sea nuestro Dios. Esto es lo que sucede, amados hermanos, cuando ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra adoración solamente en el Señor. Somos como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, y todo lo que hacemos prospera para la gloria de nuestro Dios. Debemos de saber, amados hermanos, cuánto de nuestra vida tiene que ver con nosotros y cuánto tiene que ver con los que nos rodean, con nuestra familia, con la sociedad, con nuestros vecinos, con todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante los que están fuera de nosotros, digámoslo de esa manera? Porque no solamente es necesario que vayamos al templo y adoremos al Señor, nos gocemos, sino que también debe ser importante cómo vamos a actuar con nuestra familia, con nuestros semejantes, y que verdaderamente practiquemos la justicia y la honestidad como hijos de Dios, que se vea reflejado en nosotros que somos hijos de Dios para su honra y para su gloria. La vida victoriosa, amados hermanos, está unida completamente a Cristo. Permanentemente debe estar unida al Señor Jesucristo. La palabra de Dios, amados hermanos, dice en San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la bendición que tenemos cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón y dejamos de servir, de seguir, de poner nuestra atención en las riquezas, en las cosas que no deben de ser nuestra prioridad. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor nos ayude para que fundemos verdaderamente toda nuestra vida, nuestra familia en el Señor, para que de esa manera, amados hermanos, podamos ser hombres, mujeres, familias victoriosas en el Señor Jesucristo. La familia que vive en Cristo siempre triunfará. Eso tengámoslo bien presente. Toda familia que vive en Cristo siempre triunfará. Y tenemos la bendición de que todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo concederá de acuerdo a su perfecta voluntad, para la gloria y honra de nuestro Dios. El Señor quiere nuestra vida entera. No quiere solamente una parte. No quiere solamente, amados hermanos, que vayamos a nuestros templos y le adoremos, nos gocemos, sintamos su presencia y ahí termine todo. Sino que el Señor quiere también, amados hermanos, además de que le adoremos a Él, nos gocemos en su presencia, que cuando vayamos a nuestra familia, cuando vayamos a los que están a nuestro alrededor, con nuestros semejantes, pues demostremos que verdaderamente el Señor Jesucristo mora en nosotros, mostremos ese amor, esa compasión, esa justicia, esa misericordia, esa honestidad
para que los demás vean en nosotros ese ejemplo y que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos ayude para que todo esto sea una realidad y que nuestra familia, nuestra vida, viva en constante triunfo. Entreguemos, amados hermanos, todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra familia en las manos del Señor y que verdaderamente vivamos una vida victoriosa en el Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor, amados hermanos, que Él nos guíe hacia esa entrega total de nuestra vida al Señor y que de esa manera podamos nosotros vivir la vida victoriosa que el Señor quiere que vivamos cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu consejo para cada uno de nosotros es para que vivamos una vida victoriosa en ti, para que vivamos una vida plena en ti, Señor Jesucristo. Pero sabemos, Señor, que es necesario que entreguemos todo nuestro ser a ti, Señor, toda nuestra adoración solamente a ti, toda nuestra atención solamente a ti, Señor, y que también seamos honestos, seamos justos, seamos misericordiosos con nuestra familia, con nuestros semejantes, y que de esa manera, bendito Dios, nuestra vida sea en triunfo, en victoria para la gloria de tu nombre. Guíanos en todo momento, Señor, guía a todos mis hermanos, cada familia, Señor, dentro y fuera del presbiterio Colima, en Michoacán. Guíanos en todo momento, Padre eterno, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Estamos en tus benditas y preciosas manos. Ayúdanos para seguir adelante, para seguir firmes en tu camino santo, Señor eterno. Gracias te damos por esta bendición que nos concedes de poder, Señor, considerar tu palabra y de poder crecer por medio del consejo que tú, Señor, traes a nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, sigamos adelante firmes en el Señor, sabiendo que en Él tenemos la victoria asegurada para su gloria y para su honra. Leemos, amados hermanos, el Salmo 23 y así somos despedidos de esta transmisión, esperando que el Señor bendiga en gran manera sus vidas, sus familias y el Señor verdaderamente nos lleve a todos en constante triunfo. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante en el nombre del Señor. La paz de Dios.